Luis. Muy buenas noches a todos mis queridos hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, mi hermanita, por esta oportunidad de poder estudiar su palabra y seguir aprendiendo, seguir considerando a estos personajes de la Biblia, personajes extraordinarios, hermanos como nosotros, hermanos que tenían luchas, hermanos que pasaron por pruebas, por situaciones, pero fueron sus decisiones, fue su enfoque, su orientación, que lo hizo un extraordinario. Hoy día vamos a estar hablando de nuestro querido hermano Esteban. Así que la porción bíblica vamos a estar trabajando en Hechos capítulo 6, por favor, si tienes tu Biblia a mano, para que nos acompañes leyendo la palabra en Hechos capítulo 6. Allí vamos a estar aprendiendo también nuestro hermano Esteban, como habíamos dicho, otros casos, es como una estrella fugaz que aparece por un breve momento, nos deja tremendas enseñanzas y después parte y ya no tenemos nada más de él. Me llamó la atención cuando veía el caso de Esteban. Normalmente nosotros conocemos la historia o normalmente se habla mucho de Esteban como el primer mártir, como el primer cristiano que da su vida por el nombre de Cristo. Pero hoy día quiero considerar otros detalles que encontramos en el texto bíblico y note muy bien que Esteban surge en medio de un problema de la iglesia. Hay un problema, hay una murmuración, había lamentablemente tal vez un favoritismo, tal vez había alguna preferencia, habían algunos hermanos que se sentían y hermanitas que se sentían desilusionados en la iglesia de Jerusalén, y allí comenzó a haber murmuración entre la viuda de los griegos contra los hebreos. Y nos dice allí que los apóstoles convocaron a la multitud y en ese momento ofrecieron una solución. ¿Cuál era la solución? Elegir hombres, dice versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Allí está la petición. Allí están los requisitos, los requerimientos para poder solucionar el problema. Varones llenos. Note el énfasis que se hace en la palabra lleno. Dice versículo 3, llenos del Espíritu Santo, ya lo vamos a explicar, pero también mírelo por favor, versículo 5, Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y también nos dice, versículo 8, Esteban lleno de gracia y de poder. Algo que me llama la atención profundamente de Esteban es que Esteban es un hombre lleno. Para él no hay medias tintas. Para él no hay compromiso a media. Para él no son las cosas hasta la mitad. Él es todo o en nada. Es así, Esteban. Y vamos a darnos cuenta por su historia que esa frase describe realmente quién es este hombre. Para él es todo o es nada. Es lleno o vacío. No a medias. Así es Esteban. Un hombre lleno de Dios, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, e incluso cuando llegó el momento más trascendental de su vida, estuvo lleno de convicción y estuvo dispuesto a darlo todo. Me gusta cómo es Esteban, una persona que no es como hoy en día mucha gente. Hoy día a la gente le gusta dar a medias, le gusta lo cómodo, le gusta hasta que no duela, le gusta hasta que no incomode, le gusta hacer lo justo y necesario,
Esteban me desafía. O lo vas a dar todo o no vas a dar nada. Porque a Dios no se le puede dar a medias. Al Señor no se le puede servir a media. Con el Señor es todo o nada. Así que vamos a mirar bajo ese enfoque la vida de este hombre que sirvió como uno de los servidores, de los diáconos, solucionando, siendo parte de la solución en medio de una problemática de murmuración y desatención entre las viudas. Y note muy bien que la primera cualidad que los apóstoles buscaban y que Esteban tenía, dice versículo 3, buen testimonio. Nótelo muy bien. Yo llamo siempre la atención cuando considero los requisitos que la función que iba a cumplir Esteban era una función que muchos llamarían como material. Va a darle alimento a los ancianitos, va a preocuparse de las viudas, va a dar comida, va a visitar, va a llevar ropita tal vez, va a hacer algunas cosas en favor de las viudas. Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver aquí la fe, el Espíritu Santo, el buen testimonio, la sabiduría? Si solo va a mover las manos. Es lo que usted cree. Es lo que creo yo. Pero note muy bien las cualidades que se solicitaron para poder hacer este trabajo. Tenía que ser una persona de un buen testimonio. Que todos hablaran bien de él. Lo primero que aprendo, Esteban, junto con los otros 6, un hombre de buen testimonio. Un hombre que tenía un testimonio de fidelidad. Un hombre que tenía un testimonio de constancia, de entrega, de servicio. No era una persona, note que a veces hay personas, y ¿por qué llamo la atención en buen testimonio? Porque a veces hay gente que espera que lo pongan en un cargo para recién empezar a servir, para recién empezar a hacer. Y yo lo que veo aquí en Hechos capítulo 6, que es el reconocimiento, una carrera. Es el reconocimiento a un estilo de vida. Es el reconocimiento a una manera de vivir. Él era un hombre de un muy buen testimonio. No van a probar con Esteban. Algunos dicen, no, es que si a mí me pusieran como predicador, es que si yo fuera el evangelista, es que si yo fuera el servidor, el diácono, el ministro. No, Esteban no diría eso. Esteban diría, primero hay que servir, primero hay que entregarse, primero hay que tener buen testimonio y después esperar de parte de Dios las honras. Después de parte de Dios llegan las honras. Esteban, un hombre de buen testimonio. Por eso no fue un recién aparecido, no fue un hermano que le estaban dando una oportunidad. Era un hombre que tenía un buen testimonio. La iglesia lo reconocía como un servidor. La iglesia lo reconocía como uno que se entregaba a la causa de Cristo. No solo eso, también dice allí en el mismo versículo 3 que era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque ese fue el requerimiento. Y lo dice versículo 3, lleno del Espíritu Santo, lo va a decir versículo 5, lleno del Espíritu Santo, y lo va a decir también en el versículo 8, implícitamente por el poder. Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Incluso también lo va a decir el 7:55. Si quieres también buscarlo por ahí. Hechos 7:55, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno de Dios. Ya dijimos en clases anteriores que cuando hablamos de la llenura del Espíritu, estamos hablando de ser dominado, de ser controlado, de entregarle al Espíritu Santo el control. Sobre todo cuando se habla de la obra, del ministerio, de la causa de Cristo, de la predicación, ser lleno del Espíritu Santo significa ser movido, ser controlado, ser llevado, dominado por el Espíritu Santo. Esteban era un hombre sensible, guiado por el Espíritu Santo. Un hombre espiritual. Un hombre que también dice versículo 3, lleno de sabiduría. Un hombre lleno de sabiduría. Y también dice el versículo 5, un hombre
lleno de fe. Un hermano reconocido como lleno de fe. Mira las cualidades de este cristiano. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe. Un servidor, uno que iba a estar en las mesas, sirviendo a las viudas. Pero también dice versículo 8, cuando ya se centra en la obra especial de Esteban, cuando Esteban, porque Esteban no solamente fue un servidor de las mesas, uno que atendió y estuvo al cuidado de las viudas, sino también vemos nosotros en el versículo 8 del capítulo 6 de Hechos, que fue un hermano dedicado a la predicación de la palabra. Hace poco expliqué que una de las claves de la parábola de los talentos es que el que tiene 2, si los trabaja, va a producir 2 más. El que tiene 5, si trabaja y los usa, va a tener 5 más. Esteban comenzó y es reconocido en la Biblia como un servidor, como un diácono, como un hermano dispuesto para servir a las mesas, pero Dios usa, Dios capacita, Dios trabaja con aquellos que quieren trabajar, Dios bendice a aquellos que quieren entregarse a Él, y lo que era su don material del servicio, del diaconado, también Dios lo bendijo siendo un predicador de la palabra. Y Esteban también es reconocido. Uno de los sermones, si no es que es el sermón más fuerte, más impactante que se ha dado en el libro de los Hechos, es la predicación que el varón Esteban hizo delante del Sanedrín. Nótelo bien. Dios tomó a Esteban, y eso me anima mucho de saber que si nos ponemos en las manos de Dios, nota que Esteban nunca hizo ningún milagro, como siempre lo digo. Esteban nunca hizo o resucitó muertos, no, hizo prodigios, hizo señales, sí, pero nota muy bien que el milagro más grande que Esteban hizo, usted lo va a ver después, es haber recibido piedras por Cristo, es haber predicado valientemente el Evangelio de Cristo. Allí no hubo poder y gloria, allí hubo abnegación, entrega y sacrificio. Esteban es reconocido como uno que estuvo dispuesto a darlo todo, como uno que estuvo dispuesto a ser fiel hasta la muerte. Como dice su palabra, ¿te acuerdas? Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Lucas 14 también, en el versículo 26, nos dice que el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esteban estuvo dispuesto a tomar la cruz, el vituperio de Cristo. Esteban fue fiel hasta el final, y por eso tiene testimonio de buenas obras. Dios usa a Esteban, Dios lo capacita, Dios lo llena de gracia, Dios lo llena de poder, dice versículo 8, hace grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es reconocido su don, como estaba diciendo, Dios sigue capacitando, le entregó el ministerio del diaconado, le entregó el ministerio de la palabra, e incluso aún por la imposición de las manos de los apóstoles, Esteban también obró poder y fue lleno de poder y fue lleno de gracia. ¿Cómo Dios utilizó a este maravilloso cristiano? Pero nótalo ahora, versículo 9. Hechos 6:9. Esteban, un hombre dispuesto a defender la verdad. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Note que se destaca aquí una disputa que había con judíos que eran de origen griego. Cirene, Alejandría, Cilicia, por si acaso la capital de Cilicia era Tarso,
el lugar de donde provenía Saulo, el que después va a ser llamado el apóstol Pablo. Y lo más probable, tengo que decirlo así, lo más probable es que Saulo tiene que haber estado presente en esta disputa. ¿Sabe por qué? Porque después en el capítulo 7, a los pies de él va a ser el que va a estar, en este caso, supervisando, vigilando el juicio que se va a estar haciendo Esteban, y como juez, lo más probable que él tiene que haber, porque pusieron la ropa a los pies de él, ante él presentaron las acusaciones, y lo más probable que él también tiene que haberse involucrado activamente en el juicio de Esteban. Así que Saulo tiene que haber estado aquí, porque él era de Cilicia. Parece que esa sinagoga específica y especial tenía judíos que eran de origen griego, de origen romano. Y allí Esteban fue a predicar la palabra. Lo más probable es que él también era un judío de origen griego por su nombre, porque su nombre era de origen griego. Lo más probable es que fue a sus coterráneos a predicarle la palabra del Señor. Note, estaba Saulo, que fue educado a los pies de Gamaliel. Estaban allí los judíos, conocedores de la Escritura, disputando con ellos. Otra cosa en la cual destacó Esteban, un hombre estudioso de la palabra, un hombre erudito, uno de los sermones que tiene mayor entendimiento de la historia de Israel en el Antiguo Testamento es el sermón que Esteban va a predicar en el capítulo 7. ¿Cómo sabía de la palabra Esteban? Tiene que haber estado Saulo allí probablemente. Saulo que sabía mucho. Nadie pudo con Esteban. Cuando un hombre se pone en las manos de Dios, cuando un hombre se capacita con el Señor, cuando un hombre lleno del Espíritu y lleno de la palabra del Señor, no hay nadie que pueda contra la palabra. Disputaban con Esteban, pero dice versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Era un poderoso predicador de la palabra, un diácono servicial, un hombre lleno de fe, un varón de buen testimonio, pero sobre todo un defensor ardiente. Allí estaban los lobos rapaces. Allí estaban. Para que usted lo entienda bien, Esteban fue a meterse a la guarida del lobo. Fue a la misma sinagoga. Y allí mismo fue a predicarles la palabra de Dios. Y nadie pudo con él. Nadie pudo resistir la sabiduría de Esteban. Nadie. La única manera de detenerlo, dice versículo 11, es que sobornaron. Versículo 11 lo acusaron falsamente. Versículo 12 soliviantaron. La única manera de detener a Esteban fue con las mentiras de Satanás el diablo, el padre de la mentira. Y se presentaron acusaciones falsas. Y allí fue tomado preso y fue llevado frente al concilio, frente al sumo sacerdote, frente a las mismas autoridades que un día habían juzgado tiempo atrás a Jesús, delante de estos mismos lobos rapaces que un día se ensañaron con el Señor Jesús. Ahora Esteban se ponía frente a ellos y le hacen una pregunta. Hechos 7:1. Ante todas sus acusaciones, ¿es esto así? Y Esteban no tiene miedo. Esteban no duda. Yo le pregunto siempre a los hermanos, ¿qué hubieses hecho tú si hubieses estado frente a la misma multitud, a los mismos líderes que un día decidieron poner fin a Cristo y confabularon para matar al Mesías? Y ahora te están amenazando a ti. Y ahora te llevaron al sillón de los acusados a ti. Y te están preguntando, ¿es esto así? Responde. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Seríamos fieles a Dios?
¿Continuaríamos predicando valientemente la palabra? ¿O tal vez retrocederíamos, dudaríamos? Tal vez nos desanimaríamos. ¿Qué harías tú? ¿Defenderías valientemente el Evangelio? Número 1, Esteban, como dijimos, un hombre capacitado. Luchó palmo a palmo contra ellos. Con la palabra de Dios usó la misma espada para poder defenderse de los ataques del enemigo. Y le hizo un repaso por 54 versículos de toda la historia de Israel y de cómo Israel siempre se había puesto lejos de Dios. Un hombre valiente, un hombre que defendió la verdad. ¿Sabe por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque la pregunta del versículo 1, capítulo 7, ¿es esto así? Es una pregunta que me hace meditar mucho, ya que muchos de nosotros, en los contextos que nos desenvolvemos, ya sea la familia, el trabajo, los amigos, los quehaceres, muchas veces hemos sido desafiados con esa pregunta. Explícame, ¿qué es la iglesia de Cristo? Explícame, ¿por qué adoran así? ¿Es esto así? ¿Y cuántas veces los gentiles, los inconversos, nos han pedido razón de la esperanza que tenemos? Y muchas veces hemos callado y no hemos defendido la verdad. Muchas veces por evitar el conflicto, muchas veces para no perder una posición ventajosa en el trabajo, muchas veces para no quedar mal en la familia, muchas veces tal vez para que no nos bromeen, no nos molesten en la escuela, en la universidad, en el trabajo. ¿Cuántas veces tal vez hemos acallado el mensaje de Cristo porque tuvimos vergüenza y tuviste miedo? ¿Es esto así? Incomoda. Cuéntame de tu fe. Háblame de lo que crees. ¿Cuántos no han sido avergonzados? No, es que yo no sé mucho de la Biblia. ¿Y en qué versículo habla eso de la cena del Señor? No sé. ¿Cuál es el versículo? Hermano Humberto, ¿me puede? Hermano Pedro, hermano Luis, ¿cuál es el versículo que hablaba de la cena? Y muchas veces somos avergonzados. No sabemos ni siquiera citar un texto bíblico. No sabemos ni siquiera defender la verdad. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo me incomodo con esa pregunta. ¿Es esto así? Cuéntame tu fe, Esteban. ¿Qué crees realmente? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido puestos igual que Esteban allí, enfrente en el sillón de los acusados? Y muchas veces no hemos sabido responder. No hemos sabido dar argumentos sólidos de por qué hacemos lo que hacemos, de por qué creemos lo que creemos. No damos argumentos sólidos de nuestra fe y quedamos allí avergonzados. Quedamos allí con la cola entre las piernas, sabiendo que tenemos la verdad, pero no pudiendo defenderla. Esteban no es así. Esteban usó la espada de la verdad. Esteban predicó valientemente la verdad. No hubo nadie que pudiera contra las palabras, contra la sabiduría, contra el espíritu, ni Saulo, ni los más grandes líderes judíos que estuvieron en su tiempo. Nadie pudo contra él. Porque un hombre en las manos de Dios, una mujer en las manos de Dios, un cristiano que se compromete con Cristo y la palabra, es lo más maravilloso que yo he visto, hermano. Cómo la palabra siempre gana. Cómo la palabra y la espada aguda, bien blandida, siempre da la victoria. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no somos los mejores espadachines. Teniendo la mejor espada, teniendo la espada más aguda, más filosa, muchas veces no nos sirve ni para defendernos. Y a veces terminamos cortados, magullados, porque no sabemos blandirla, como la blandió Esteban. Esteban, un hombre de fe, un hombre capacitado, un hombre que defendió la verdad. Citó, si tú después quieres ver el sermón, citó y habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de David, de Salomón. Habló tan maravillosamente de los grandes líderes. Un hombre que se puso tú a tú frente a los más grandes eruditos
Ahí está el sumo sacerdote. Allí está el concilio, el Sanedrín. Allí estuvo Esteban, en medio de ellos. Él es valiente, está capacitado, un hombre entregado, un hombre que no es a medias tintas. Pero lleguemos al final de la historia. Mire capítulo 7, por favor. Esteban ha dado uno de los más grandes sermones que se predicaron en el libro de los Hechos. Y allí Esteban llegó a la conclusión. Versículo 54 de Hechos capítulo 7. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Qué increíble. Como no pudieron contra él, lo único que pudieron hacer era crujir de rabia sus dientes, porque no podían resistir a Esteban. En ese momento, Esteban, versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, note el contraste, pero Esteban, porque lo que había en el corazón de los judíos, ellos estaban llenos de furia, llenos de odio. En cambio, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Qué maravilloso testimonio de fidelidad. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de valentía, dispuesto a dar su vida por su fe, por su Señor. Te pregunto, mi querido hermano, mi querida hermanita, ¿hasta qué estás dispuesto tú por Jesús? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el Señor Jesús? ¿Qué estarías dispuesto a dejar, a entregar por el Señor Jesús? Esteban me está diciendo a mí en esta noche: yo estuve dispuesto a dar mi vida por Cristo. Estuve dispuesto a entregarme por completo. No solamente un día, no solamente un minuto, no solamente una predicación, no solamente un culto. Yo estuve dispuesto a darlo todo por Él. Eso me desafía, cuanto muchos de nosotros no somos capaces ni siquiera de darle 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, una semana al Señor. ¿Seremos capaces de dar la vida? Si a veces no somos capaces ni siquiera de dejar el trabajo, la familia, los placeres, las cosas de este mundo. Esteban me invita a mirar mi límite. Esteban me desafía a probar mis límites con el Señor. O es todo o es nada. Esteban, un hombre que lo da todo, aún su propia vida. Allí está en medio de estos lobos rapaces. Allí está tomándolo con bravura. Allí está quitándole su ropa, lanzándole piedras. Allí están golpeándolo hasta morir. Allí está Esteban, sin temor, solamente orando por aquellos que estaban matándolo. Señor,
no le tomes en cuenta este pecado. Qué maravilloso corazón de este hermanito. Cuánta fe tiene, Señor, recibe mi espíritu. Esteban es como una estrella fugaz que ilumina por un poco de tiempo, pero su luz desafía nuestros corazones. ¿A cuánto estoy dispuesto yo a dar por Cristo? ¿Cuánto estás tú dispuesto a entregar por el Señor? Esteban me invita a tener fe. Esteban me invita a ser lleno del Espíritu Santo y dispuesto para la obra. Esteban me desafía. Esteban me diría, a veces hay que mover las manos y servir a las viudas. Y Esteban diría, heme aquí. A veces hay que predicar valientemente la palabra. Y Esteban diría, heme aquí. A veces hay que soportar las piedras y los embates del enemigo. Y Esteban diría, heme aquí. Esteban, un hombre dispuesto a darlo todo por el Señor. Él vio la gloria de Dios y no me cabe la menor duda que ahora debe estar disfrutando con aquel que miró en ese momento a la diestra del Padre, con su Señor Jesús. Ese Señor Jesús que un día le enseñó a Esteban a darlo todo. Ese Señor Jesús que vino a este mundo y se entregó por cada uno de nosotros. Ahora Esteban quiere seguir a su Señor. Yo también lo voy a dar todo. Yo también me voy a entregar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos como Esteban a darlo todo por el Señor? A seguir el ejemplo de Cristo. Tal vez ahora no te van a apedrear, hermano. Eso es lo que estoy diciendo. Tal vez ahora no te van a matar en el concilio ni te van a crucificar. Pero hay decisiones que tomar, cosas que tenemos que dejar, prioridades que tenemos que poner en alto. ¿Cuántos de los que estamos acá estamos dispuestos a poner a Cristo por encima de todas las cosas? Vivimos tiempos de comodidad, todos quieren hacer lo justo y necesario. Es que estoy cansado, es que no tengo tiempo, es que me salió un plan, es que la familia, es que los viajes, es que el trabajo, es que las horas extras, es que el dinero. Y vivimos en un mundo lleno de excusas. Un mundo que nos ha ahogado, lleno de excusas. Un mundo que hoy día nos asfixia, más grande que las piedras que golpearon a Esteban. Un mundo que quiere destruir nuestra fe. Esteban nos diría, ¿hasta dónde estás dispuesto a dar por Cristo? ¿Estaría dispuesto a perderlo todo? ¿Estaría dispuesto a ser fiel hasta la muerte? Esa es la invitación que quiero dejarle con este siervo, un extraordinario, un hombre que lo dio todo para la gloria de Dios. Hoy día te invito, mi querido hermano, mi querida hermanita, ya sea cual sean tus dones, tus capacidades, tu tiempo, tu vida, tus planes, tus sueños, tu familia, tu riqueza, sea lo que sea que tú tengas, pregúntate, ¿estaría dispuesto a darlo todo por él? ¿Estaría dispuesto a dar mi vida por aquel que murió por mí? ¿Por aquel que lo entregó un día todo por mí? Porque si no estamos dispuestos a darlo todo, recuerde las palabras de Jesús. Lucas 14, 25, 26, 27, 33. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esteban, un gran discípulo, dispuesto a renunciar a todo por el Señor. ¿Qué clase de discípulo soy yo? Esa respuesta no me la tiene que dar a mí. Esa respuesta tiene que dársela al Señor. Esa respuesta tiene que darla cada día de su vida. ¿Qué estamos dispuestos a entregar, a ofrecer por nuestro Rey, por nuestro Señor? Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta oportunidad y mucho ánimo
estemos dispuestos a todo por el Señor. Amén. Gracias, hermano Luis. Gracias. Dios nos bendiga y nos ayude a ser como Esteban. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te alabamos, Señor. Gracias por este siervo Esteban, que pudo, Padre, dar una defensa, Señor, hasta la muerte. Gracias por este ejemplo, por este varón, oh Padre Santo, que fue este hombre, Señor, que fue apedreado por causa de la fe en el Señor y por causa del testimonio de tu palabra, Señor. Gracias por la valentía, Señor, y la fe y la fuerza. Gracias porque tú lo fortaleciste con tu Santo Espíritu. Llénanos a nosotros también de tu Santo Espíritu, Padre. Úsanos para hacer tu voluntad como hiciste con Esteban. Y permítenos, Padre, la bendición de que aún en las circunstancias más peligrosas, que pueden ser la misma muerte, Señor, nunca neguemos a Cristo, Padre. Permítenos, incluso si es necesario, morir por el Señor, Padre Santo. No se sabe, tú lo sabes todo. Pero, Padre, concédenos tener la fe y el ser llenos del Espíritu Santo al grado, Padre, de no negar, de no cambiar lo que creemos. Y danos esa bendición de ser como Esteban también, de poder defender y hablar, oh Dios, para que el enemigo ni siquiera tenga que decir, sino que lo que hacen es solamente mentir, oh Dios, y llenarse de enojo por resistir al Espíritu Santo. Te pedimos pues que nos ayudes para que podamos hacer tu voluntad. Te damos gracias por estos personajes de la Biblia que hemos venido estudiando. Gracias, Padre. Permite que esta palabra se quede en el corazón, que no sea palabra dicha y olvidada, sino palabra sembrada, Señor, que sirva para animarnos cada día. En Cristo, gracias. Amén.